Gracias a todos, un placer estar aquí haciendo esta presentación del diagnóstico, que es un trabajo realmente muy intenso que hemos desarrollado en un corto tiempo, pero en un contexto en que era necesario poder tener algún tipo de información actual sobre lo que estaba pasando con la educación superior en la región de Iberoamérica. En realidad el objetivo, que fue el objetivo que nos propuso la OEI, tenía que ver con presentar un panorama de la educación superior en Iberoamérica en la situación previa a la emergencia y luego también con posterioridad hasta la fecha, realizando un balance de situación y perspectivas de futuro. Esto no era fácil porque en realidad toda la estadística que existía era hasta 2019. Entonces, bueno, era una tarea un tanto desafiante que la organizamos trabajando 5 dimensiones. Esas dimensiones fueron la de formación, la de ciencia y tecnología, la de financiamiento, la de disposición tecnológica y la de internacionalización. Como les decía antes, la información cuantitativa con la que contamos fue la que había hasta 2019, de la RICID, de la red índices de UNESCO, alguna información de IESAL que tenía también, pero en realidad nuestra mayor fuente de información fue haber relevado más de 100 trabajos que se habían realizado desde la pandemia hasta el momento de finalización del proyecto, de todo tipo, trabajos académicos, de organismos gubernamentales, de la prensa, etcétera, de forma de poder captar ese impacto que ya estaba siendo reconocido en los sistemas de educación superior de la región. Finalmente, para poder validar esa información que teníamos, realizamos 14 encuestas a informantes claves de los sistemas de educación superior que mayor cantidad de estudiantes tiene en la región, y de esta forma pudimos, en cierta manera, validar muchas de las conclusiones a las que llegamos a partir de los datos previos cuantitativos, del relevamiento de material y también de las propias entrevistas. Para eso realizamos un análisis de la información basándonos en la metodología FOAR, que es una metodología que trata de ir mucho más allá del clásico FODA, porque es una metodología que permite pensar la perspectiva, ¿sí?, en términos de fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Y no quiero dejar de mencionar al equipo, como recién se había dicho, que es un equipo de la Universidad de 3 de Febrero, que también está compuesto por Norberto Fernández Lamarra, Cristian Pérez Centeno, Pablo García y Marisa Álvarez, todos ellos que seguramente nos están viendo por streaming. Bueno, rápidamente, hay un contexto que determina a la región de Iberoamérica y que está dado claramente por un estancamiento del crecimiento económico, a excepción del año 2003-2008, un estancamiento económico que se daba por lo menos hasta el momento de la pandemia y por supuesto que continúa. Otra característica es que ese estancamiento se presenta con con gran heterogeneidad al interior de la región, en cada uno de los países. Y por otro lado tenemos el fenómeno de un cambio demográfico importante con un cierto envejecimiento de la población que genera enormes desafíos a la hora de pensar a futuro, la necesidad de calificar la futura mano de obra activa de nuestras sociedades para justamente poder atender a eso que se llama y aprovechar el bono demográfico. En términos del sistema de educación superior, lo que nosotros veíamos a partir de los datos es que la región presentaba una expansión del sistema, ¿sí? Esa expansión iba mucho más acelerada que lo que sería el promedio del mundo. El tema es que esa expansión en la región no fue acompañada con el financiamiento y la forma en que se expresó fue a partir de la diferenciación institucional, principalmente orientada hacia el crecimiento del sector privado. Esto en el informe ustedes lo van a poder ver, se constata no solo en la cantidad de instituciones privadas que fueron creciendo a un ritmo más acelerado que las públicas, sino también en la cantidad de estudiantes al interior de estas instituciones. Por otro lado, hay un crecimiento de los títulos de posgrado, ¿sí? Y finalmente se presentaba un crecimiento de la educación a distancia bastante incipiente si lo comparamos con otras áreas, con otras regiones, pero que había crecido entre un 11,4% en 2010 a un 17,5% en 2019. La gran característica de la región que impacta fuertemente con la pandemia es la brecha tecnológica en la región. Según
indicadores, como por ejemplo desarrollo del ecosistema digital, en la región teníamos un 50/100, cuando en realidad en los países desarrollados estaba alrededor de un 80, de un 70/100. Esto ya nos diferenciaba no solo la brecha, la diferente accesibilidad a la conectividad, sino a la vez la brecha al interior, sobre todo dada entre las áreas rurales y las áreas urbanas, y también al interior de los países, dentro de los países de la región, en donde hay países que sí tienen un avance importante en la conectividad y otros que no lo tienen. Es decir, que esas características de la heterogeneidad de la región se reflejan en todos los aspectos, en lo económico, en el sistema de educación superior y en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad tecnológica. Dos dimensiones más que son las que habíamos trabajado. La inversión en ciencia y técnica había crecido hasta 2015, pero luego fue disminuyendo tanto en valores absolutos como en valores relativos con respecto al PBI. Pese a eso, la mayor cantidad de producción académica se desarrolla en la región, en las universidades. Esto es muy importante mencionarlo, el impacto y la importancia que tiene el sistema universitario para la producción de conocimiento en la región. Y por otro lado, habían aumentado sobre todo un poco siguiendo, ¿no?, las lógicas y las reglas de la producción académica a nivel mundial, se venía en una tendencia de producción en artículos, sobre todo en Scopus, de manera un tanto creciente. Otra cosa interesante de la región es que pese a que en términos de estudiantes hay más mujeres que hombres, cuando uno mira la actividad de ciencia y tecnología, las mujeres están en menor proporción que los hombres. Y finalmente, en términos de internacionalización, ese diagnóstico nos mostraba características muy particulares de la región. Por ejemplo, es una región que es la menos requerida en términos de movilidades estudiantiles en el mundo, ¿sí? Y por otro lado, muy desigual internamente entre los países. No, así todo, iba acelerándose hasta 2019 en valores muy, muy incipientes. Un 3% de la movilidad mundial era la movilidad, en este caso estoy hablando de América Latina y el Caribe. Esto también ustedes van a ver en el informe, que por momentos decimos especialmente cuando hablamos de América Latina y el Caribe y cuando hablamos de Iberoamérica, porque muchas veces los datos y la información se presentan de una manera disímil. Esa internacionalización lo que nos mostraba además es que mayormente provenía de la propia región internamente. El 70% de los estudiantes que se movilizaban en la región de Iberoamérica provenían de la propia región, y cuando uno mira las tasas de matriculación saliente y entrante, mayoritariamente eran negativas en todos los países, con excepción de algunos pocos: España, Portugal, Argentina y Cuba. Y por otro lado, la mayoría de los estudiantes de la región iban a estudiar a Estados Unidos y Europa. Este es un gran panorama. Ustedes tienen los datos, tienen los gráficos, tienen toda la información cuantitativa de lo que nosotros veíamos en ese momento. A partir de ahí, y del relevamiento que hicimos, de acuerdo a lo que les mencioné, podemos tener algunas características de lo que pasó con la pandemia. Por ejemplo, rápidamente las instituciones se hicieron cargo de la educación remota. No podemos llamar educación virtual porque fue remota de emergencia como se pudo, pero lo que surge del material y de las entrevistas es que mayormente quienes pusieron los grandes esfuerzos fueron los actores y las instituciones, mucho más que los propios gobiernos, al menos desde el comienzo, ¿no? Y especialmente docentes y estudiantes en ese esfuerzo de conectarse a los nuevos formatos. No podemos decir a esta altura si hay más o menos estudiantes después de la experiencia de la pandemia. Esto lo van a decir los datos a futuro. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías permitieron que nuevos estudiantes se incorporaran a los sistemas de educación superior cuando antes no podían, pero al mismo tiempo, dada la heterogeneidad y las grandes diferencias sociales de la región, muchos estudiantes debieron abandonar la educación por no tener acceso a la conectividad. ¿Cuál es ese balance? No lo sabemos todavía. Por otro lado, los aspectos socioemocionales aparecen permanentemente como impactos en los estudiantes, pero no solo en ellos, sino también en docentes y otros trabajadores de las universidades. Y hubo redefiniciones curriculares que después vamos a decir que deberíamos aprovecharlas, que hubo que tomar porque justamente había aspectos que no se de la práctica, de la enseñanza y el aprendizaje, que no se podían desarrollar a la distancia, y hubo que reconfigurar el currículum en muchos casos. En ciencia y tecnología lo que se observa es que
todos los esfuerzos se fueron orientando a la producción de conocimiento relacionado con la pandemia. Y esto generó un crecimiento de la producción en esos temas, pero también cierto descuido, ¿sí? Al reorientarse hacia allí, de otros temas y otras áreas que no estaban vinculados con ellos. Por otro lado, las instituciones de educación superior fueron actores claves para llevar a cabo acciones públicas de contención epidemiológica. Esto se ve en la mayoría de los países. Las instituciones fueron un actor más junto con los gobiernos, junto con las alcaldías, junto con las provincias, para poder atender las urgencias que demandaron a partir de la pandemia, ya sea en la producción de vacunas, de la producción de mascarillas, de respiradores, etc., además de conocimiento. Por otro lado, también se quedaron en evidencia las dificultades de las reglas tan estrictas que hoy existen de acceder al conocimiento mainstream en distintos temas, ¿no? En un momento de urgencia en donde se necesitaba acceder al conocimiento, estas restricciones se pusieron en evidencia y nos dan cuenta de que hay que repensar la forma de democratizar de alguna manera el acceso al conocimiento, que hoy está muy acotado a ámbitos más privados. En términos de disposición tecnológica, no hay un patrón homogéneo para describir la situación, es muy heterogénea. Hay países que sí realmente han podido avanzar y otros no. Lo que sí quedó en evidencia es que las instituciones que ya venían con plataformas, con experiencia en educación a distancia, con competencias dentro de la formación de sus docentes y sus estudiantes, pudieron sobrellevar mucho mejor estos años de restricciones que aquellas instituciones que no lo tuvieron y que realmente hoy están ante el desafío de dar ese salto. Esto quedó muy claramente en evidencia en ambos casos. En términos de financiamiento, la situación económica hizo que se vieran afectados los costos, ¿sí? Porque justamente hubo que invertir y reorientar hacia la virtualización. Ese aumento de costos se cubrió reorientando recursos, y en general los docentes y los estudiantes, así como colocaron esfuerzos en la adaptación, también en la tecnología, en la conectividad, en los equipamientos que en realidad fueron los propios, no tuvieron un acompañamiento en eso. Bueno, voy a ir adelantando porque sé que tenemos otras presentaciones. En términos de internacionalización en la región, lo que vemos es que durante los primeros meses realmente la región tuvo efectos muy negativos. Los datos nos muestran que fue una de las regiones que más tardó en repatriar a estudiantes que habían quedado varados luego de la pandemia. Hubo una poca capacidad de reacción ante eso. Pero bueno, con el avance del tiempo empezó a desarrollarse ciertas experiencias de movilidades virtuales que hoy aparecen como una opción, aunque también lo que dicen los textos y los especialistas es que ya la internacionalización de alguna forma era inequitativa en términos de quiénes podían acceder a ella, ¿no? En general los estudiantes más privilegiados de sectores acomodados. El desafío al que nos encontramos ahora es que podría suceder que con la movilidad virtual también se genere una diferenciación y que una gran mayoría solo se dedique a tener la experiencia internacional a través de medios virtuales y que los privilegiados sigan movilizándose físicamente. Y esta es una advertencia que habría que ver de qué forma sortearla, probablemente con experiencias híbridas de internacionalización que pueda atender a toda la diversidad de estudiantes. Hay fortalezas, no voy a desarrollar más, pero en general se van repitiendo, ¿no? Las instituciones tenían condiciones para desarrollar, para atender a este imprevisto de la pandemia, pero por otro lado también tienen desafíos importantes en todas las dimensiones, y no lo voy a desarrollar ahora porque no vamos a tener tiempo, pero sí me quiero detener en un aspecto que surgió. Estas son las aspiraciones, que serían como los grandes desafíos, ¿no? Lo que apareció a partir del relevamiento es algo que no lo habíamos previsto, quizás por una falla metodológica desde el comienzo, de incorporar una dimensión que es la de la gestión institucional. Lo bueno es que este tipo de estudios, que no son tan planificados de manera previa, permitió, al ser cualitativo, recuperar una dimensión que fue clave a la hora de pensar la pandemia, y fue
¿En qué medida las instituciones tenían liderazgos más o menos preparados para hacer frente al riesgo? Lo que ellos dicen, para gestionar el riesgo. Y que esta capacidad de liderazgo de las instituciones fue determinante. Por otro lado, en términos de enseñanzas para la gestión institucional de las instituciones de educación superior, creemos que es el momento de una reflexión sobre la propia práctica que sucedió durante la pandemia en términos de gestión institucional. Por ejemplo, se replantearon procesos, salteando burocracias, se digitalizaron procesos, se aceleraron procedimientos que en general demoraban mucho tiempo. Procesos de democratización horizontal, había que tomar decisiones muy rápido y en general lo que surge de los relevamientos es que estas decisiones no se tomaron desde la cúspide de las autoridades, sino que se generaron espacios horizontales de diálogo rápido, ¿sí? No los acostumbrados en nuestras instituciones a esos largos procesos decisorios, sino rápidos, horizontales y que apuntaron a resolver problemas. Estos son resultados positivos que nos dejan enseñanzas muy importantes para mejorar la calidad de la gestión y la gobernanza, que creemos que es una de las enseñanzas y oportunidades que nos deja toda la experiencia que se pasó de la pandemia. Finalmente, esta primera parte del estudio termina en algunas recomendaciones globales que tiene que ver con recomendar la reducción de las brechas y las inequidades que seguramente se exacerbaron durante la pandemia. Por otro lado, aparece la necesidad de afianzar la pertinencia de la oferta, ¿sí?, de las instituciones. Esto es algo que aparecía antes, pero que ahora está mucho más presente en función de las demandas de sociedad, con caminos flexibles, con ofertas cortas articuladas, con nuevas formas que puedan atender a las diversidades de requerimientos de enseñanza de educación superior. Dinamizar y actualizar los sistemas de aseguramiento de la calidad, esto es algo también que aparece muy fuertemente. La pandemia lo que generó fue tomar decisiones respecto de la formación y muchas veces los clásicos parámetros, ya a esta altura un tanto rígidos de los sistemas de aseguramiento de la calidad, estarían requiriendo algún tipo de flexibilización justamente a partir de esta experiencia que se tuvo de cómo gestionar la oferta de formación. Promover la diversidad cultural, mejorar la disposición tecnológica. A nivel institucional mencioné los caminos flexibles de formación, que aparece como una necesidad fundamental a partir de la experiencia transitada, fortalecer la gobernanza de las instituciones, tratar de ver de qué forma la experiencia de digitalización no solo impacta en la gestión de las instituciones, sino también en la gestión académica, por ejemplo, el seguimiento de trayectorias educativas. No sabemos, y las instituciones están viendo, qué pasó luego de la pandemia. Una oportunidad es la de mejorar los sistemas de información de las instituciones para poder hacer seguimiento de trayectorias y ver cuántos estudiantes quedaron, cuántos siguen, pero no solo para hoy, sino de aquí para el futuro. Software, muchas innovaciones en la enseñanza y en el aprendizaje. Esto es algo lo que se ve a partir de la experiencia. Yo mencioné una educación remota de emergencia que está lejos de la educación virtual. Lo que quedó demostrado en esta experiencia es que la educación tradicional de un docente que habla ante muchos estudiantes y cientos en un aula puede llegar a repetirse a través del Zoom. Y esto justamente no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, esta experiencia también pone en discusión nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje mucho más dinámicas, focalizadas en el estudiante, y que son una oportunidad para repensar. Finalmente, en ciencia y técnica, uno podría pensar, y lo que dicen las entrevistas es que hay que generar investigación para evaluar en profundidad lo que pasó, ¿sí?, en todos los aspectos de la universidad, y tratar de recuperar los niveles de inversión prepandémicos que se focalizaron solo hacia el tema COVID, resolver problemáticas sociales que surgieron de la experiencia de pandemia, y por otro lado, recuperar esa tendencia que la región empezaba a tener sobre el crecimiento de doctores, que no lo mencioné pero está en el informe, es bastante lenta respecto del mundo, ¿no?, la necesidad de formación de doctores en la región. Y en internacionalización, la gran oportunidad de poder pensar nuevos formatos de movilidad
que no sean, que no queden fragmentados, pero a la vez pensar que la internacionalización, ya lo sabemos, pero esto nos deja además para pensarlo a futuro, no es solo movilidad. Internacionalizar está atravesado es transversal a todas las áreas de gestión de las instituciones, y entonces pensar la internacionalización en casa, la internacionalización del currículum, aparecen ahora como oportunidades que se podrían tomar a futuro. Digitalizar la gestión de la internacionalización. Se ha visto en pandemia cómo se aceleraron los procesos de visado, de todas esas necesidades que a veces llevaban mucho tiempo y que ahora se aceleraron. Bueno, recuperar esa experiencia para hacerla cotidiana. Poder construir redes regionales incluyentes, ¿sí? Esto está desarrollado en el estudio. Y bueno, poder tener un abordaje integral de la gestión académica de la internacionalización a nivel de las instituciones. Simplemente quiero agradecer a la OEI por esta oportunidad, a los entrevistados que realmente nos han dado muchísimo tiempo y muchas ideas súper ricas de su propia experiencia de gestión, tanto a nivel de ministerios como a nivel de rectores de instituciones, y a ustedes por escuchar esta presentación. Muchas gracias.